Seguimos en punto de partida, nos visita el diputado Carlos Delfrade, quien, bueno, tuvo la amabilidad, gracias Carlos por estos minutos, una agenda, me imagino, bastante ajetreada en esta campaña electoral, ¿no? Sí, porque venimos de Villa Ocampo y antes de Villa Ocampo estuvimos en Rufino, así que estuvimos desde el sur al norte, 1100 kilómetros, y hacerlo en colectivo se te hace difícil, pero es delicioso el compartir lo que la gente va diciendo y por eso nunca hay que perder de vista contacto, las terminales, ¿no? Los bares, esos lugares en donde vos escuchás, como diría Jaime Ross, al hombre de la calle. Seguro, seguro. Carlos, uno de los temas que están abordando desde el Frente Social y Popular es esta idea que siempre estuvo latente, ¿no?, de recuperar la herramienta financiera en la provincia de Santa Fe. ¿Por qué? El 1 de septiembre de 1874 empieza a trabajar el Banco Provincial de Santa Fe, emitía moneda y eso generó que el Banco Inglés en su primer momento le pidiera permiso a la reina para traer bancos y barcos con cañonera para intentar bombardear Rosario, en donde se había instalado por primera vez el Banco Provincial de Santa Fe. Lo cierto es que aquel gesto de soberanía marcaba lo que significa recuperar el Banco Provincial de Santa Fe como una herramienta de soberanía financiera para el segundo estado de la República Argentina, como es la provincia de Santa Fe. Cuando se privatiza el Banco de Santa Fe en 1998, para colmo se lo entregan al Banco General de Negocios de los hermanos Ron, que terminaron presos y muriéndose en prisión por lavadores de narcotráfico, algo que jamás se quiso investigar en la provincia de Santa Fe, que pasó desde 1998 al 2003. Después del 2003 vino la banca Eskenazi, que fue renovando las distintas concesiones, pero con un negocio que se lo entregaba y se lo garantizaba al Estado de Santa Fe. Porque todas las cuentas que le generan 10.500 millones de pesos de facturación anual al nuevo Banco de Santa Fe es por la obligación que tienen las comunas, los municipios y todo lo que tiene que ver con los agentes provinciales activos y jubilados, más las cuentas oficiales del Poder Judicial y del Poder Legislativo, es dinero en mano que le entrega el Banco Provincial a la familia Eskenazi. Lamentablemente, el gobierno de Miguel Lichich, antes de irse, en lugar de por lo menos prorrogar algunos meses hasta que el nuevo gobierno asuma y le consulte al pueblo de la provincia de Santa Fe qué quiere hacer, si quiere que sigamos financiando el negocio privado a partir de una palanca de transformación que es del Estado, o si quiere recuperar el banco, el gobierno de Lichich lamentablemente decide darle 5 años más a la familia Eskenazi y la explotación del Banco Provincial. Nosotros creemos que Santa Fe tiene con qué recuperar el Banco Provincial. La economía santafesina es fenomenal, 800.000 millones de pesos. Pero además estos negocios cautivos, ¿no? Todo lo que genera el Estado, que es de una cuantía enorme. Porque vos aparte le entregás directamente la caja por la cual tiene simplemente que recaudar. Entonces nos parece que no hay ningún tipo de inversión privado, tampoco riesgo. Es muy interesante la auditoría externa que hace el propio nuevo Banco de Santa Fe, diciendo que hay algunas cuestiones del propio convenio que se firmó en su momento con la provincia no se cumple, con lo cual con los incumplimientos de esos puntos del contrato también podría ser, te diría, muy barata la recuperación del banco para Santa Fe, pero la gran cuestión pasa por la decisión política. Carlos, volviendo al tema histórico, ya vamos a hablar sobre la realidad, pero digo, mencionabas la fecha de fundación. Hay un dato que generalmente escapa al común de los debates políticos y tiene que ver, primero, por el porqué del surgimiento, ¿no?, de esta banca provincial en una economía que tenía su eje productivo en la ganadería, bueno, y la banca era netamente inglesa, ¿no? Eso hay que decirlo, en un contexto donde a los productores locales le costaba muchísimo obtener créditos. Bueno, hubo un lobby para que el Estado traccione esta banca pública. Costó muchísimo porque conseguir dinero para el Estado lo hizo a través de la cesión en garantía de los terrenos de la forestal. A Santa Fe le costó una forestal tener su propio banco. Le costó la tercera parte de su territorio. Claro, le costó una tercera parte de su territorio, ¿no? Y antes, ¿no?, entre 1874 y 1998, no podemos olvidar cómo ese banco traccionó la economía de Santa Fe, porque si no es como que hablamos de los inicios y en el medio. ¿Y en el medio qué pasó también, no? Y en el medio está la gran visión de la provincia. La visión de la provincia para mí se sintetiza en un vitró
que tiene el edificio original del Banco Provincial de Santa Fe en la calle San Martín y Santa Fe en la ciudad de Rosario, en donde vos todavía podés elevar la mirada y vas a ver la imagen de una Santa Fe productiva a partir del cultivo o del desarrollo de la industria en cada uno de los 19 departamentos. Es una hermosa visión de provincia, productiva, con trabajo, con desarrollo de comercio, con desarrollo de pequeña empresa, diríamos hoy, y de industria. Esa visión se perdió cuando se pierde el Banco Provincial de Santa Fe, porque hoy todo lo financiero viene por los bancos internacionales que le prestan el dinero a la Argentina y que lamentablemente ha generado que también en el último gobierno provincial se haya entrado en ese negocio de los bancos internacionales. Por eso decimos hacer el intento de recuperar por entero el Banco Provincial de Santa Fe. El gobierno de Lichi en estos últimos meses ha propuesto dos cosas: recuperar los restos del Banco Santafesino de Inversión y Desarrollo y hacer una especie de fideicomiso como supuesto sinónimo del Banco Provincial de Santa Fe. Pero eso no es verdad, termina siendo algo muy chiquitito y que termina siendo también beneficioso para la banca privada, que sigue siendo la que más gana hoy en el territorio, no solamente de la provincia de Santa Fe, sino de la Argentina. Por eso queremos la recuperación del Banco Provincial. Tema central, ¿no? Pero además ligado a la cuestión nacional, ¿no? Primero, cada provincia tiene que recuperar sus herramientas financieras. Pero también el país tiene una gran deuda con esto de dejar a un lado la legislación de la dictadura, ¿no? La ley de entidades financieras. Estamos regidos por una lógica que no tiene que ver con el financiamiento de la producción, sino que el trabajo y la producción tributa a lo financiero, a la especulación financiera, ¿no? Sí, sí. Esa matriz que vos marcás con exactitud, Luis, es lo que nos está marcando tres épocas tremendas en la Argentina. Como vos decís, la ley de entidades financieras es de 1977, viene de la dictadura, sigue vigente. Vamos a cumplir 36 años de democracia y no pudimos con los bancos, poder real y concreto en la Argentina, más allá del 2001, la ley de entidades financieras sigue siendo la que rige la Argentina desde los tiempos de la dictadura. En esos tiempos la matriz fue esa, lo financiero por encima de lo productivo. Y cuando pasa eso, la especulación por encima del trabajo, te quedan afuera los trabajadores. Empieza la desocupación, el cierre de comercios, el cierre de pequeñas industrias. Volvió a pasar eso en la década del 90, justamente cuando se privatiza el Banco Provincial de Santa Fe, y vuelve a pasar hoy en la Argentina. Y la demanda después es una necesidad concreta de muchísima gente que se queda sin trabajo. ¿Cómo puede hacer hoy la provincia de Santa Fe para recuperar el banco? Con una decisión política como la que tuvo en ese momento Servando Bayo, de decir, vamos a utilizar parte del dinero que podemos sacar de la propia provincia, más aquella deuda que tenía que ver con lo que termina siendo el endeudamiento con la forestal y que se termina pagando la deuda que se adquiere con el Banco Provincial de Santa Fe con la tierra para la forestal, porque el agente financiero era Murrieta y compañía, el representante de la banca inglesa. Se empieza a pagar con la propia productividad de la provincia de Santa Fe. Hoy eso se podría hacer si existe la decisión política. Habrá que ver qué dicen los partidos mayoritarios. Nosotros volvemos a insistir con la necesidad de recuperar la herramienta de soberanía financiera de la provincia para la santafesina, para los santafesinos. El trabajo como articulador de un nuevo momento en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, es central. ¿Qué es un banco, en definitiva? ¿Cuál es el rol de un banco en una sociedad? Para muchos el banco es solamente eso, la timba financiera. Para otros, los que venimos de distintas lecturas de la historia política nacional, el banco debería ser el corazón por donde circula el dinero producido por el trabajo. Entonces es justamente en la circulación interna en donde ese dinero se recicla y vuelve a producir una especie de círculo virtuoso en donde el trabajo, la producción, lo financiero está directamente vinculado al interno. Carlos, sintéticamente una visión sobre lo que... sobre este proceso electoral, ¿no? Nosotros sacamos 63.760 votos, quedamos muy bien posicionados para disputar las 6 listas para diputados provinciales, así que le pedimos a nuestra gente que elija al gobernador que quiera, piense que la mejor legislatura es en donde aparezca gente que trabaje, que no falte y que proponga ideas. Nosotros en eso con mucha humildad le decimos a la gente, fuimos los que más proyectos hicimos, los que más proyectos de ley presentamos y lo que siempre cuestionamos. No somos levantamanos y me parece que la mejor legislatura para cualquier gobernador que sea electa
justamente sea una legislatura en donde no sean todos obedientes levantamanos. Nosotros en eso nos anotamos y le pedimos con mucha humildad pero con firmeza el voto, porque hemos laburado mucho, proponemos mucho, cuestionamos mucho y eso me parece que le hace bien a la legislatura. Gracias por estos minutos. A vos, Luis. Seguimos en Punto de Partida.